Buenas tardes a todos. Bueno, agradezco también a mis compañeros del Departamento de Enfermería, hoy subgerencia operativa de Enfermería, por permitirme una vez más dar una parte del trabajo que hacemos en el Comité de Control de Infecciones y poder compartirlo con mis compañeros del hospital y con las escuelas de enfermería. El tema que vamos a tratar hoy es las infecciones intrahospitalarias, justamente una parte de lo que tiene como un hilo conductor, de lo que habló recién Patricio, sobre lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Recordaba cuando él estaba hablando lo que decía Florence Nightingale hace muchísimos años, que lo único que no tiene que hacer un hospital era enfermar, y justamente las infecciones intrahospitalarias son eventos adversos que no esperamos que pasen, sin embargo siguen ocurriendo, y tienen que ver con muchos de esos factores que él mencionó recién, con el déficit de personal en algunos años, con el déficit en el suministro de los insumos, tiene que ver con el déficit de conocimientos, con el advenimiento de nuevos microorganismos. Entonces nosotros tenemos que amoldar como hospital y como profesionales de la salud a saber tratarlos porque no sabemos el modo de contagio, en fin, como habló Blanca recién con respecto a la gripe H1N1, si bien todas las gripes siempre vinieron de las aves y tenían la misma manifestación física, ahora veíamos que se enfermaban compañeros nuestros de otros hospitales. Recuerdo que la guardia estaba abarrotada de enfermeros del Pirovano, del Santoyani. Entonces, todo esto nos hace a nosotros como hospital ir acomodándonos a cómo podemos actuar para evitar todas estos eventos que nosotros no queremos que ocurran. Y sin embargo siguen ocurriendo, pero bueno, tratamos de conformar un equipo, una red de trabajo para poder evitarlo. Y justamente yo me voy a centrar en un área del hospital, que es el área de cuidados intensivos, donde nosotros sabemos que la primera línea de defensa del organismo, lo primero que nos defiende a nosotros es la piel, y en este lugar es donde más alterado tienen la piel los pacientes, porque tienen varios procedimientos invasivos, varias puertas de entrada para los microorganismos. Entonces nosotros les vamos a contar cómo fuimos estudiando esta situación y qué es lo que fuimos haciendo durante todo este último tiempo. Para trabajar en control de infecciones, todos los años nosotros preparamos un programa de control de infecciones que tiene tres ejes. Un eje que es la investigación, otro eje que es la normatización y otro eje que es la docencia. Con esos tres ejes vamos trabajando. ¿Sí? Preparamos un programa de control de infecciones que se eleva al departamento de enfermería. El departamento de enfermería hace lo propio por su vía jerárquica, llegando hacia el director del hospital, donde ve todo lo que nosotros planificamos para hacer, en este caso, lo que se está haciendo durante el año 2013, se aprueba y se comienza a trabajar. Lo mismo hacemos a final de año, vemos todo el programa de control de infecciones que planteamos para este año y hacemos las memorias y el balance de lo que logramos y lo que nos falta. Dentro de ese programa, y yo les decía, uno de los componentes es la vigilancia epidemiológica, la investigación, que es informarse para poder actuar. Nosotros tomamos conocimiento de lo que pasa para ver cómo intervenimos con el paciente y fundamentalmente con el equipo de salud. Ahí definimos prácticas de alto riesgo. Hoy Blanca hablaba del riesgo, dio la definición de riesgo, la probabilidad de que algo ocurra. ¿Sí? Tratamos de trabajar sobre la probabilidad de que algo ocurra, porque lo que ocurrió ya pasó, nos tiene que dejar una experiencia, pero nosotros tenemos que evitar que vuelva a ocurrir. Calculamos las tasas de infección, que son los números estadísticos, que a uno lo aburren y cuando los tiene que hacer se marea, y es algo que no estamos muy ambientados los enfermeros a poder leer, a poder interpretar, pero las tasas finalmente lo que nos dicen, nos miden el riesgo. Entonces vamos viendo cómo va aumentando, cómo va disminuyendo el riesgo, a través de un número, de una flecha, de una raya, de distintos colores. De esa forma nosotros podemos interpretar qué es lo que está pasando en un año, en un mes o en un trimestre. Y después, bueno, con esos datos, si esa flecha a lo mejor aumentó mucho, detectamos un brote, porque nosotros sabemos cuál X cantidad de casos de Clostridium difficile, que es un microorganismo muy común en nuestro hospital. Nosotros sabemos que tenemos 5 Clostridium difficile en 3 meses. Digo un número aproximado. Si en ese transcurso de ese trimestre tenemos 6, 7 u 8, estamos en un incremento de la tasa endémica del número normal, ¿sí? Entonces ahí hay que ver qué es lo que está pasando, a ver si las normas que nosotros estamos ejecutando, primero se cumplen y después son adecuadas. Entonces ahí vamos modificando. Y fundamentalmente tenemos esos datos para identificar
cuáles son los sectores que requieren mayor cuidado. Por eso, en esta parte de la charla vamos a hablar exclusivamente de lo que es cuidados intensivos, donde generalmente existen más problemas, no por el personal, sino por la calidad de pacientes que tenemos. Bien, y este número, esta raya rara, muestra algo muy sencillo. Yo dejé ahí el cosito, el piturrito. Bien, tomamos el año 2007 al 2012. 1, 2, 3, 4, 5, 6 años de vigilancia epidemiológica. En forma diaria, todos los días se concurre a la sala a ver a los pacientes y qué procedimientos tienen, qué tratamiento antibiótico tiene, todo eso se registra en una planilla todos los días y después mensualmente se hace un informe y una evaluación. ¿Alguien habló? ¿Preguntó algo? ¿Alguien está hablando por teléfono? Bien, no, tengo el oído tísico. Bien, nosotros empezamos en el año 2007 no a hacer vigilancia epidemiológica, a utilizar un programa nacional, porque hasta ese año no había. O sea, hubo, pero no hubo con continuidad como hay hasta ahora, y con un montón de instituciones de Argentina. Entonces, nosotros siempre tomamos todo de Yanquilandia, todo viene de Estados Unidos. Bueno, empezamos a crear nuestros propios datos en la Argentina. Para eso, el Instituto Nacional de Epidemiología, que está en Mar del Plata, nucleó a 70 hospitales en ese momento, y hoy está nucleando más de 150 hospitales en toda la Argentina, donde se reportan los datos de la vigilancia epidemiológica, obviamente con datos codificados, nadie sabe que son datos del hospital, los datos del hospital los manejamos, los tratamos y los mejoramos en nuestro hospital. Pero sí, en esa vigilancia epidemiológica pudimos ver cómo fue aumentando, porque empezamos a contar los casos y cada vez lo sabíamos hacer mejor, porque uno no nace sabiendo, uno aprende mucho de la experiencia. Ustedes están en la escuela de enfermería, la mayoría de ustedes, y ahí van a aprender un montón, pero la verdadera experiencia y el fuerte va a estar cuando estén trabajando, por eso es importante que hagan una base sólida en los conocimientos. Y entonces nos encontramos que en el año 2009, para la neumonía asociada a ventilación mecánica en la sala 1, que es una de las áreas de cuidados intensivos que tenemos, había aumentado considerablemente. ¿Y qué pasó en el 2009? La gripe A, ¿no? Recién tuvimos la charla. Y entonces, mucha neumonía asociada a ventilación mecánica y mucha gripe A. ¿No será que a mayor uso del procedimiento invasivo respirador hubo un aumento? Podía ser, por eso uno tiene que informarse para poder actuar. Eso era uno de los factores que nosotros pudimos identificar que justifica de alguna manera que esté por encima del normal la neumonía asociada a ventilación mecánica. Fíjense que en la otra sala pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y se produce también un descenso. También tenemos que, nuestro hospital tiene características muy particulares, porque yo desde que entré a trabajar al hospital siempre escuché que lo iban a cerrar. Y cada vez que viene una enfermedad nueva o algo raro, lo mandan al Muñiz. Entonces, ¿cómo es? Es algo incongruente. Sin embargo, el Hospital Muñiz se perpetúa en el tiempo, porque como empezó como una casa de aislamiento, continúa haciéndolo, y atiende esas patologías que nadie quiere atender. Hoy lo decían nuestras compañeras cuando dieron la leishmaniasis o el acné. Son patologías que nadie quiere atender. Imagínense en la suizo-argentina un acné con globata como vimos hoy. Yo no me interno ahí, diría, ¿no? El cliente de ahí. Y sin embargo viene al Hospital Muñiz, y el Hospital Muñiz hace frente a esa situación. Entonces, no es para venderles el hospital y mostrarles la cara linda, pero es la realidad de lo que nos está pasando, y lo que nos pasa permanentemente. Viene la gripe H1N1, ¿a dónde viene? Al Muñiz. Vienen los enfermeros de todo el sistema de salud, ¿a dónde viene? Al Muñiz. A buscar la medicación, al Muñiz. Entonces uno tiene que ir adaptando el sistema de salud, el sistema de trabajo, en función de la realidad de lo que está aconteciendo con este tipo de enfermedades. Y también se trasluce y afecta a los pacientes que están internados en el hospital. Por eso también hay aumento en las neumonías asociadas a ventilación mecánica. ¿Qué pasa acá en el 2009 también? Porque como digo una cosa, digo la otra. Si bien vienen todos esos casos al Hospital Muñiz, también al Hospital Muñiz lo proveen de mayor cantidad de insumos, hay más flujo
de entrega de insumos y de aparatología en los distintos sectores y estamentos del hospital para poder hacer frente a esta situación. Entonces, si por acá a lo mejor no teníamos la cantidad de circuitos de ventilación mecánica en cantidad suficiente, con un buen desinfectante para hacer la desinfección de alto nivel, a lo mejor acá sí nos pasó eso también. Como digo una cosa, digo la otra. Entonces, a la mayor entrega de flujo de insumos, es mejor la calidad de atención. Hoy se habló un poco de la calidad de atención. Calidad de atención es hacerlo bien de una. Lo hago una vez y lo hago bien. Si lo hago muchas veces, lo hago mal. ¿Está bien? Vamos con otra. Entonces, ante estas situaciones, aparece otra de las patas del Comité de Control de Infecciones, que es la normatización. Las normas de control de infecciones las conocemos todas, son trilladas, se habla del lavado de manos, la higiene de manos, se habla de los distintos niveles de aislamiento, de cambiar la vía cada tantas horas. Se estudiaron todas esas medidas y se tomaron las más representativas y se armaron paquetes de medidas. ¿Sí? Paquetes de medidas que en Yanquilandia le dicen bundle, vinieron con ese nombre, nosotros le decimos paquete de medidas. ¿Sí? Que son el grupo de las mejores prácticas que cuando se realizan en conjunto, en forma confiable y permanente, han demostrado impacto en reducir las tasas. Si falla una, y yo hago todo el resto, ahora vamos a ver cada una. Si falla una de las prácticas y yo hago todo el resto, no sirve. La tasa de infección, el riesgo va a seguir siendo alto. La tasa de infección no va a bajar. Y es una forma estructurada de mejorar los procesos de atención de los pacientes. Fíjense que para la neumonía asociada a ventilación mecánica tenemos un paquete de 1, 2, 3, 4, 5 medidas que son higiene de manos con antiséptico, ¿sí? Porque tiene contacto con la mucosa. La cabecera de la cama a un ángulo de 30 a 45 grados para evitar que el paciente tenga retención de secreciones mucopurulentas y favorezca como un caldo de cultivo para los microorganismos. Recuerden que nosotros el aire que respiramos no es gratis, no es libre, no es estéril. Nosotros, no gratis es, por ahora es gratis, no es estéril y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre esto. ¿La sangre es estéril en condiciones normales? Los alumnos de la escuela de enfermería que están estudiando anatomía o estudiando anatomía hace poquito, ¿es estéril en condiciones normales? ¿O tiene microorganismos? Los marco con el láser y le pregunto directamente a uno. Es estéril, está libre de microorganismos. Si tuviera un microorganismo estaríamos frente a una sepsis o a una enfermedad. No hay, si yo me saco sangre no debería haber un microorganismo. ¿La orina es estéril? Sí. ¿El cerebro es estéril? ¿El líquido cefalorraquídeo es estéril? Sí. Son las 3 cavidades estériles. Y se suma la cuarta, que son los pulmones, que si bien no son estériles en condiciones fisiológicas, sí en las condiciones funcionales, porque yo tengo macrófagos alveolares, que son como un Pac-Man, que cada vez que yo respiro aire contaminado se comen todo lo que no sirve. Además de todo lo que yo tengo fisiológicamente, como los pelos nasales, la tos, el estornudo, que sirven como reflejo para eliminar todo lo que ingresa. ¿Sí? Por eso es importante que los pacientes no estén acostados de cúbito supino, porque si no, tienen mayor retención de esas secreciones y es un medio favorable para la producción de microorganismos. Ese es el fundamento. Entonces uno cuando entra a terapia intensiva no tiene que ver al paciente de cúbito supino cuando está ventilado, cuando tiene respirador, cuando tiene ventilación mecánica. Tiene que estar a 45 grados, salvo una indicación específica por otra patología que tenga.